Vamos a seguir hablando de la revolución industrial, pero como vemos en el título de nuestro video, nos toca hablar de la segunda etapa. Habíamos visto en el video anterior correspondiente al mismo tema cómo el protagonista de la primera etapa había sido el algodón. Primera etapa, recordemos que se sucedía desde 1780 hasta 1840. Ahora bien, les cuento qué pasa en Inglaterra. Se había reactivado el comercio interior, como nosotros comentábamos, y se había producido una super demanda, si se quiere. Nosotros sabemos que la ley básica del mercado es la de oferta y demanda. Yo oferto y alguien demanda lo que yo estoy ofertando. Así se maneja básicamente lo que sería un mercado. Pero en Inglaterra, recordemos que la revolución se dio en Inglaterra, se estaba dando, si se quiere, se había visto saturada la industria, había una saturación del mercado. Saturación del mercado. Es decir, las industrias, los capitalistas burgueses se preguntaban, ¿qué hacemos con todo lo que estamos produciendo de más? ¿A quién se lo damos si nadie nos los pide? Se producía más de lo que se debía. Por ende, comenzará a partir de 1880, llegando inclusive hasta la etapa de la Primera Guerra Mundial, es decir, hasta el año 1914, se comenzará a producir la segunda etapa de la revolución industrial. Y si bien el algodón había sido el protagonista de la primera revolución industrial, en esta segunda revolución industrial encontraremos un desarrollo de la industria siderúrgica. Desarrollo de la industria siderúrgica. ¿Y qué significa esto? Que ahora los protagonistas de esta nueva revolución, de esta nueva etapa de la revolución, serán el hierro, como vemos aquí, el carbón y el acero. Muy bien, el hierro, el carbón y el acero contribuían entonces a este increíble desarrollo que se había producido de la industria siderúrgica, y como decimos vendría a ser la protagonista de esta segunda etapa. Pero les voy a presentar algo muy importante para comprender esta segunda revolución, y recordemos para saber qué hacíamos con esta superproducción. El ferrocarril, señores. Se crea el ferrocarril a vapor. ¿Por qué? Porque los ingleses se dieron cuenta que con el ferrocarril, con el desarrollo de este nuevo medio de transporte, se podía trasladar el carbón, así como también la superproducción de materia, es decir, se podía reactivar el comercio interior. Reactivar el comercio interior y también exterior. ¿Y por qué decimos exterior? Ustedes dirán, es imposible salir con un ferrocarril al mar. Les cuento que así como se crea el ferrocarril a vapor, se crea el barco a vapor, los cuales permitía también poder transportar materiales pesados hacia diferentes destinos en el mundo y, como decimos, reactivar el comercio interior y exterior. Ahora bien, estamos viendo en pantalla nosotros un reloj, ¿sí? Básicamente el reloj nos dice el estado del tiempo, qué hora es, cuántos minutos son, y el tiempo será algo que cambiará también en esta segunda etapa de la revolución, porque antes los tiempos se manejaban según el ritmo de la naturaleza, es decir, el obrero entraba a la fábrica cuando amanecía y terminaba su jornada laboral cuando caía el sol. Pero con la revolución se comienza a cuantificar el tiempo, se cuenta el tiempo, ¿sí? Necesariamente en horas, minutos y segundos, como lo conocemos hoy en día. ¿Por qué? Porque era necesario para que los obreros se adapten al ritmo de la fábrica. Entonces, necesario
para el obrero, para saber a qué hora entraba y a qué hora salía. Y así como también era necesario para el obrero, también era necesario para todo este sistema nuevo de ferrocarril, para que el ferrocarril y los obreros supieran a qué hora recoger la mercadería en tal estación, ¿sí? Como sabemos, para lo mismo que utilizamos el tiempo hoy en día, que lo tenemos de forma, lo consideramos tan natural, bueno, los obreros aquí, por el 1880, comienzan a usarlo para poder acomodar sus propios tiempos. Pero el ferrocarril se va a consolidar en 1880. Se consolida en 1880, llegando a su máximo desarrollo en el siglo XX, ¿sí? A partir del 1900, de donde aparece también el telégrafo. El ferrocarril también se consideraba una nueva forma de inversión, ¿no? Porque si nosotros decimos que se utilizaba para el comercio exterior, una nueva forma de inversión. Entonces, por ejemplo, los ingleses invertían en capital extranjero. Y aparecerán también a nivel mundial las inversiones a nivel mundial, así como también los préstamos y también, señores, las guerras. ¿Por qué las guerras? Porque toda guerra produce, si se quiere, la caída o la destrucción de un territorio. Entonces, las guerras permiten, y lo permitieron desde siempre, que luego de que finalicen se reactive la economía de esa ciudad que fue destruida, porque se reactiva el comercio, se reactiva el mercado, porque, por ejemplo, se necesita hierro, carbón, cemento, piedra para volver a levantar un territorio destruido. Entonces, una vez terminada una guerra, el negocio de la construcción se activaba. El transporte, volvamos al transporte, se va a extender, ramificar, generando empleo y estímulo para la industria siderúrgica, ¿sí? Casi todos los ferrocarriles se llevaban a otras partes del mundo y eran de fabricación inglesa. La fábrica principal de ferrocarriles estaba en Inglaterra. Paralelamente, ahora sí hagamos un espacio en nuestra pantalla, se va a empezar a consolidar. Se consolida las diferentes o se genera la consolidación de otros países. Se consolida el desarrollo, pongamos mejor, de otros países, como pueden ser de otros países, como lo fueron Estados Unidos, Alemania y, por supuesto, Inglaterra, que estaban a la par de esta revolución industrial. Ahora bien, les cuento un poquito qué va a pasar. Se va a comenzar a expandir el capital. A la vez que se consolidan estos países, el capital se empieza a expandir. Se expande el capital. Y ustedes se preguntarán, pero ¿a qué nos referimos cuando decimos que se expande el capital? Bueno, se empiezan a crear empresas y fábricas en lugares remotos. Muchos burgueses comienzan a vivir de las inversiones o de la bolsa. Es decir, se ganaba plata con la producción en sí. Se expande el capital a lugares remotos. Los burgueses ponían, no sé, una industria en una colonia que tenían en África, ¿sí? En una colonia inglesa, no sé, en África. Entonces, empezaban a generar más y más ganancias y así la burguesía se iba consolidando. La burguesía se consolida, ¿sí? Esto es muy importante porque comienza a ganar prestigio esta burguesía en pos de este capital que acumulaba y no por su linaje como pasaba con, por ejemplo, el linaje del antiguo régimen. O sea, vos ascendías en tu posición social por el capital que tenías. El dinero comienza a construir el prestigio social. Construye el prestigio social. Cuanto más dinero tenés, más sos.
Esa era la premisa básica de esta burguesía capitalista. La figura de los primeros industriales se va a consolidar y ahora centrémonos en los obreros, porque toda fábrica necesita de obreros. Y estos primeros industriales, estos burgueses capitalistas, explotaban a los obreros. Es decir, la primera figura de estos primeros industriales se consolidaba por medio de este sistema de explotación. Una vez que el industrial se llenaba de plata, aflojaba con esta explotación. Se comienza a pensar al obrero, ¿sí?, como un consumidor. El obrero era un consumidor, es decir, lo que ganaba lo gastaba. Y por eso se pagaba el mínimo para que los obreros tuvieran la necesidad de ir a gastarlo, de ir a trabajar. Se le pagaba el mínimo porque cuando el obrero cobraba se pensaba que iba y se gastaba todo el dinero. Entonces, una vez que se lo gastaba, como era un consumidor nato, tenía que volver a trabajar para volver a acumular dinero. En esta segunda etapa de la revolución, si se pensaba el obrero como un consumidor, los burgueses se iban consolidando por esto mismo. Es decir, se le pagaba al obrero para que éste lo gastara y este dinero obviamente le volvía nuevamente al jefe, es decir, al burgués capitalista. Miren qué sistema rebuscado. Pero como toda revolución, como todo proceso, va a entrar en decadencia. La segunda etapa llega a su punto de crisis en 1876 hasta 1896. Esta es considerada la etapa de crisis de la segunda etapa de la Revolución Industrial, que afectó sobre todo a Inglaterra. Sobre todo porque había una burguesía que se aprovechaba de los obreros, porque aparecen los sindicatos para defender a los obreros y se produce una inestabilidad económica. Inestabilidad económica en el mundo, ¿sí? Ahora, ¿quiénes van a pasar a ser las potencias? Las potencias ahora serán Estados Unidos y Alemania. Y veremos ya en nuestros próximos videos qué papel van a cumplir Estados Unidos y Alemania a partir del siglo XX. Por eso los invito a que conozcamos juntos la historia a partir, como decimos, del siglo XX y las dos guerras más importantes, la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. Gracias por acompañarnos hasta aquí y por estudiar juntos la segunda etapa de la Revolución Industrial.